Buenos días, mi nombre es Luna Michelle. Voy a explicar 4 conceptos que son línea, línea recta, línea de mira y plano de imagen. También voy a hablar un poco sobre los primeros 4 teoremas de la geometría descriptiva de Minor-Hock. Primero vamos a hablar de las líneas. Las líneas son una sucesión de puntos continuos. Como podemos observar, esta línea se ve como un trazo, pero si pudiéramos hacer zoom sobre ella, veríamos que hay muchísimos puntos por dentro. Estas líneas pueden ser rectas o curvas. La línea recta, que es la que está dibujada en este momento, es la trayectoria de un punto que se mueve, avanzando siempre en la misma dirección. Una línea que tiene una longitud definida es determinada por sus extremos. En este caso, los extremos son la punta de la hoja. Sin embargo, dos puntos cualesquiera sobre la línea pueden ser tomados para el propósito de localizar la línea completa en otra vista. La punta del extremo de una línea es un punto que representa todos los puntos dentro de ella, como podemos ver en este momento. Ahora hablaremos de la línea de mira, que es la trayectoria desde el ojo del observador hasta un punto particular sobre el objeto. En este momento estamos ubicados paralelamente al objeto, lo que significa que esa luz que se refleja delante de él es la línea de mira. Sin embargo, perpendicular a esa línea de mira está el plano de imagen. Este plano está localizado entre el ojo del observador y el objeto que está siendo mirado, como podemos ver en este momento. Este plano que observamos ahí es el plano de imagen. Va perpendicular a la línea de mira. Mi nombre es Tania Carolina Tique. Voy a exponer sobre las proyecciones ortogonales y los tipos de planos. Se denominan proyecciones ortogonales al sistema de representación que nos permite dibujar en diferentes planos un objeto situado en el espacio. Cuando hablamos de sistemas de representación, nos referimos a un método, código o conjunto de normas preestablecidas que posibilitan transmitir ideas gráficas. Este sistema está basado en la utilización de la menor cantidad de elementos que nos permita configurar una realidad tridimensional. Para obtener las proyecciones ortogonales de un objeto se dan los siguientes pasos. Primero, se sitúa un objeto en forma de que sus caras sean paralelas o perpendiculares al plano del papel. En este caso, nuestro papel es este y se sitúa el objeto de forma horizontal. Se observa el objeto de forma que las líneas visuales pasen por los vértices, incidiendo perpendicularmente sobre el plano de proyección. Tercero, para obtener el alzado se elige el punto de vista que permita observar más detalle del objeto. En este caso, nuestro objeto es un avión y se realiza desde la vista del frente o la vista inferior. Para obtener la planta se gira 90 grados hacia arriba respecto a la posición anterior. En el caso del avión, la planta se obtendría mirando desde la parte superior del avión. Y por último, para obtener un perfil, se parte de nuevo de la posición inicial a la que se ha obtenido el alzado y se gira 90 grados hacia la izquierda. Para trabajar en el dibujo técnico y representar los volúmenes en proyecciones ortogonales son las siguientes. Las líneas aristas de los volúmenes las haremos con una línea fuerte, continua, que puede ser con un lápiz o un marcador. Las aristas de volumen ocultas se realizan con una línea fuerte pero discontinua. Plano horizontal. Es un plano de proyección cuyos puntos están todos a la misma elevación. La parte superior o la vista plana se determina por la proyección del objeto sobre este plano. Las líneas de mira para este plano son verticales, por lo tanto son perpendiculares a él. Nuestro plano horizontal es este, en el cual se sitúa el avión. En este plano se puede ver toda la parte inferior que compone el avión. Plano horizontal. El plano de imagen de 90 grados con los horizontales y de perfil. La vista de elevación es determinada por la proyección del objeto sobre este plano. Las líneas de mira para este plano frontal son horizontales, por lo tanto perpendiculares a él. Este plano frontal lo encontramos en este costado, donde se ve toda la estructura de frente que podemos encontrar del avión. Y el plano de perfil es una imagen del ángulo recto de los planos horizontales y el frontal. Las vistas de elevación de derecha son determinadas por la proyección del objeto sobre este plano. Las líneas de mira para este plano son horizontales, tanto perpendiculares para el objeto. Buen día, mi nombre es Julián David Lotero. A mí me correspondió explicarles los términos de línea de referencia, vista de elevación, vista inclinada y línea de nivel, además de los teoremas del 9 al 12 del libro de geometría descriptiva de Minor-Hock. Ok, entonces les voy a explicar qué son las líneas de referencia, que es el primer término que vamos a ver, y ya procedo a mostrarles como la explicación visual. Entonces, las líneas de referencia se usan para como indicar un valor dimensional en el dibujo o para dar como pequeñas notas explicativas del mismo. Estas líneas de referencia, por lo general, cuando terminan en un contorno del dibujo, terminan en flecha, terminan como en forma de flecha. Y cuando las líneas de referencia terminan dentro del dibujo, terminan en forma de punto. Entonces, ok, entonces pues bueno, acá tenemos pues un interruptor de luz y el cual ya le tomé como la medida superior.
que son 7 centímetros. Entonces, para indicar esta medida, pues hacemos como uso de las líneas de referencia en caso de que el espacio para las cotas sea muy pequeña, pues se saca una línea en donde se referencie ese valor. Entonces, en este caso voy a tomar como la regla T y voy a referenciarlo. Digamos, puede ser así, en donde la línea T sea como la línea de referencia y en la cabeza de la línea de referencia pues va a dar la medida que estamos mostrando. Ok, continuaré con la explicación de los términos. En este caso voy a explicar el término de vista de elevación, el cual básicamente corresponde a lo que vería un observador que esté mirando a la pieza en de su forma frontal. Entonces, esto nos dice que la línea de mira, que es la línea como que de mis ojos hacia lo que estoy viendo el objeto, tiene que ser, tiene que estar sobre el plano horizontal. O sea, tiene que ser paralela al plano horizontal y perpendicular al plano de la imagen, que básicamente el plano de la imagen vendría siendo el plano en donde se va a proyectar la imagen. Entonces, básicamente una vista de elevación vendría siendo lo que estoy viendo de frente. Entonces, si lo que estoy viendo de frente es la pistola de silicona, entonces eso es lo que eso vendría siendo mi vista de elevación. Proyecto eso, que es lo que estoy viendo, y lo dibujaría atrás, que vendría siendo, esta vendría siendo mi vista de elevación, que básicamente se le podría decir que es como la misma vista frontal del objeto, o una vista de alzado. Cabe aclarar también que esta vista de elevación se podría tomar también como un equivalente a la proyección vertical que se hace en el sistema diédrico, que ya hemos visto en anteriores clases. Vale, continúo con el término de vista inclinada, el cual sus características son que sus líneas de mira eh, jamás van a ser ni verticales ni horizontales. Pueden ser o pueden tener cualquier otra dirección y se puede proyectar sobre una vista de elevación. Recordando antes, ya había hecho la vista de elevación de esta pistola de silicona, la cual es la que está acá atrás. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, em, las líneas de mira vendría siendo eh, todas aquellas que van hacia otra dirección, que no sea horizontal o vertical. Entonces, en este caso, pues las líneas de mira vendrían siendo estas, que están como pues inclinadas. A esto se le da el nombre pues de vista inclinada a este término. Ok, por último término les voy a explicar el término de línea de nivel. Ese término, pues bueno, hace referencia a una representación en el plano, pues como una línea, en donde en aquella línea eh, hay puntos que van a tener como la misma altitud. O sea, todos esos objetos, todos esos puntos, todas esas cosas que se ubiquen sobre la línea de nivel, que en este caso vamos a tomar el plano. Bueno, el cuaderno va a ser como el plano, la regla va a ser la línea de nivel. Entonces todo lo que se ubique encima de la línea de nivel se va a representar como con la misma altitud. Entonces lo que hace la línea de nivel es como representar la altitud de cada objeto. Por ejemplo, pues podemos poner aquí este marcador que está sobre esta línea de nivel. También podríamos poner estas tijeras. Y como están sobre esta línea de nivel que vendría siendo la escuadra, significa que el marcador y las tijeras están a la misma altitud. A eso es lo que se refiere la línea de nivel. Esta línea de nivel se usa más que todo como eh, para los levantamientos topográficos y las curvas de La nivel. línea frontal es la línea paralela al plano de vista frontal. O sea, este es el plano de vista frontal y esta sería la línea. Cualquier línea que esté sobrepuesta a este plano será una línea frontal. Tiene que estar en verdadera magnitud y los ángulos también deben estar en verdadera amplitud. Una línea de perfil bien, es la línea frontal de uno de los lados del objeto, en este caso pues sería de la vista lateral y lo corta de manera paralela. En este caso, si el objeto es este papel, yo estaría trazando una especie de aproximación de línea de perfil. Y si la vista frontal es esta L de acá, pues la línea de perfil es la que acabamos de trazar que corta el objeto a la mitad.
Ahora corresponde una línea vertical. Las líneas verticales son todas las líneas perpendiculares a las horizontales. Las horizontales son las líneas que refieren al horizonte, por lo que cualquier línea que esté paralela al horizonte es horizontal, mientras que las líneas perpendiculares a estas son verticales. Y ahora las líneas inclinadas. Una línea es inclinada cuando forma un ángulo entre la horizontal, ¿sí?, la línea del horizonte, y la vertical, la perpendicular al horizonte. Si una línea forma un ángulo entre esas dos, significa que es inclinada. Acá tengo la línea horizontal paralela al horizonte, la vertical, y yo quiero formar un ángulo con alguna línea entre estas dos líneas. Y esta sería la línea inclinada. Mi nombre es John Freddy Arizaga y voy a explicar los siguientes conceptos y teoremas. Línea oblicua. Es una línea inclinada con respecto a los tres planos principales. No puede aparecer nunca en su longitud verdadera en ninguno de los tres planos principales. Tampoco puede ser paralela ni perpendicular. Para hallar su longitud verdadera es necesario crear una vista auxiliar. Como en el ejemplo, tenemos una línea que es oblicua, que para hallar su longitud verdadera es necesario obtenerla desde una vista auxiliar que vendría siendo una como esta. Curva de nivel. Es una línea recta o una curva utilizada en dibujos topográficos que localiza una serie de puntos a la misma elevación. También se puede decir que es la proyección ortogonal de la línea curva generada por la intersección de la representación de la superficie terrestre con un plano horizontal. En el ejemplo tenemos un dibujo de una montaña, el cual tiene diferentes alturas. Y esto, para pasarlo a un plano horizontal, tenemos que utilizar las llamadas curvas de nivel, que también nos muestra las diferentes alturas, como lo hace también en el dibujo original. Rumbo. Es el ángulo medido en la vista de planta, entre una línea cualquiera y una línea trazada de norte a sur. El rumbo se puede establecer únicamente en la vista de planta y no se afecta por el hecho de que la línea sea de nivel o inclinada. En el ejemplo tenemos una línea, el cual para saber su ángulo necesitamos un eje de coordenadas norte, sur, este, oeste. Esta línea tiene un ángulo de 20 grados noreste y que vendría siendo lo mismo del otro lado de 20 grados suroeste. Pendiente. La pendiente es una relación entre el desnivel y el desplazamiento sobre el plano de proyección. Con la pendiente determinaremos la inclinación que presenta una recta respecto al plano de proyección. La pendiente está definida por la tangente del ángulo a que ésta forma con el plano de proyección. Como en el ejemplo, tenemos una recta que tiene una pendiente, pero para calcular su ángulo nos dice que tenemos que tener una vista de elevación para así que la recta esté mostrada en su verdadera longitud. En este caso, la vista de elevación para que esta recta esté en verdadera magnitud sería más o menos esta. Y ahí podemos observar cuál es el ángulo que ésta tiene sobre el plano horizontal. Vista normal de una línea a un plano. Es la vista que muestra la longitud verdadera de una línea o las dimensiones verdaderas de un plano. Esta también muestra la amplitud verdadera de cualquier ángulo formado sobre el plano y la longitud verdadera de cualquier línea perteneciente al plano. Como podemos observar, en este ejemplo tenemos un objeto, el cual estamos viendo su magnitud verdadera desde una vista normal. Una vista normal también se la puede considerar como una vista en dirección perpendicular al plano. Introduciéndonos un poco, vamos a hablar de los primeros 4 teoremas de la geometría descriptiva. Primer teorema. Dos líneas perpendiculares en un plano son paralelas. Aquí podemos observar que las dos líneas, representadas con dos bolígrafos, son perpendiculares al plano y paralelas entre sí. Es decir, que si estas se extendieran nunca se van a cortar porque mantienen la misma distancia entre cada una. De esta forma podemos mostrar el primer teorema de la geometría descriptiva. Segundo teorema. Dos líneas trazadas sobre el mismo plano son paralelas o se cortan. En este caso podemos observar las dos líneas paralelas en el espacio. Al mirar esta vista nos podemos dar cuenta que las dos líneas que están trazadas sobre el mismo plano, por más que se alarguen, no se van a cortar. Ahora miremos un ejemplo de cuando las líneas se cortan. Si miramos estas dos líneas, no se están cortando, pero no son paralelas, lo cual nos indica que en algún punto del plano se van a cortar. Así que ahora alargamos cada una de ellas en el mismo ángulo y nos damos de cuenta que estas dos líneas se cortan. Teorema número 3. Dos líneas paralelas en el espacio aparecerán siempre paralelas o como dos puntos en todas las vistas ortogonales. En esta vista podemos observar las dos líneas en el espacio y nos podemos dar cuenta que son paralelas. Ahora, si miramos las dos líneas que anteriormente vimos representadas en el espacio desde una vista superior o inferior, nos podemos dar cuenta que se ven representadas como dos puntos. Esto es lo que nos indica el tercer teorema de la geometría descriptiva.
Cuarto teorema. Dos líneas que aparecen paralelas no son necesariamente paralelas en el espacio. Si observamos esta vista de las dos líneas, nos podemos dar cuenta que a simple vista se ven paralelas. Pero a continuación vamos a verla desde otra perspectiva. Por ejemplo, de la vista lateral derecha, nos damos cuenta que la pendiente de cada una es distinta y en esto concluye el cuarto teorema. El teorema 5 es cuando dos líneas perpendiculares entre sí aparecen perpendiculares en cualquier proyección, que se muestra en la vista de una o de ambas líneas. Acá tenemos dos líneas perpendiculares que se intersectan en un punto. Esto quiere decir que siempre se va a ver desde la vista frontal, que sería en este momento la cámara, y la vista posterior, que es la de acá atrás. No se puede realizar desde cualquier otro tipo de vista porque la línea dejaría de verse como una línea y se vería desde un punto dependiendo la vista que utilicemos. El sexto teorema nos habla que una línea no perteneciente a un plano es paralela a una línea cualquiera trazada en este plano. Y también la línea será paralela al plano. Esto quiere decir que si trazamos una línea en este plano, esta línea que se proyectará será paralela al plano, puesto que desde cualquier vista que la veamos, la línea siempre será proyectada en el plano y tendrá la misma dirección al plano al cual se proyecta. El séptimo teorema nos dice que una línea perpendicular a un plano es perpendicular a todas las líneas trazadas en este plano. Quiere decir que si trazamos dos líneas, siempre van a ser perpendiculares. Una vista desde la punta de esta línea muestra la longitud verdadera de todas las líneas trazadas en este plano. Bueno, el séptimo teorema nos dice que si una línea es perpendicular a cualquiera de los planos perpendiculares entre sí, es paralela a otro plano. Quiere decir que si esta línea es perpendicular con esta, va a ser paralela al plano que tenemos acá atrás. Lo mismo que si lo vemos desde otro perfil, siempre va a ser paralela al plano. Bueno, entonces les voy a hacer la explicación del teorema número 9, que nos dice que si una línea es paralela a dos planos que se intersectan entre sí, esta línea también es paralela a la línea de intersección de los planos. Entonces, como pueden ver, aquí hay dos planos que están intersectados y su línea de intersección la representé con esta plastilina de acá. Esta. Entonces, nos dice que si una línea que es paralela a dos planos, en este caso voy a tomar este lápiz como esa línea. Como podemos ver, este lápiz es paralelo a este plano y a este plano. Entonces, por consecuencia, también será paralela a la línea de intersección de los planos. Como lo podemos ver, ahí lo podemos observar bien, que van hacia la misma dirección y se representan en los planos como dos líneas. Además, en alguno de los puntos podemos observar que ahí se van a superponer las líneas. Esto nos demuestra que las líneas son paralelas. Ahora les voy a hablar sobre el teorema número 10, que nos dice que si una línea es perpendicular a un plano, todos los planos que contengan a esta línea también serán perpendiculares al plano mencionado. Lo que nos quiere decir este teorema es que voy a tomar de nuevo de ejemplo al lápiz como una línea. Entonces, si este lápiz nos representa una línea, y ahí podemos observar que es perpendicular al plano de abajo. ¿Cómo sabemos que es perpendicular? Pues recordemos que una línea es perpendicular a otra, bueno, en este caso la línea es perpendicular al plano porque su ángulo forma 90 grados. Entonces, por ende, sería perpendicular. Ok, entonces ahí ya sabemos que la línea es perpendicular al plano de abajo. Ahora nos dice que cada plano que contenga la línea, que contenga esta línea, que contenga el lápiz, va a ser perpendicular al plano de abajo también. Eso lo podemos observar también porque bueno, en este caso hablaremos del plano de atrás, del lápiz. Eh, Sabemos que contiene a la línea porque en ese plano la línea se representa tal y como es, como una línea. Se puede observar como su dimensión. Entonces, ese plano por ende contiene a la línea. Y lo que nos dice el teorema es que si contiene a la línea, por ende ese plano también es perpendicular al plano de abajo. Lo podemos observar acá, tomando como que el plano de abajo y el plano este de arriba tienen un ángulo aquí de 90 grados. Por ende, ese es perpendicular. Si yo, aquí atrás del lápiz, tuviera otro plano a la derecha, ese plano también sería perpendicular al plano abajo. Bueno, a lo que quiero llegar es que si el plano, si yo tuviera un plano lateral izquierdo, lateral derecho, frontal, y pues bueno, en este caso el posterior si lo tengo, esos cuatro planos serían perpendiculares al plano abajo. Pero el plano de arriba, que sería el plano superior, no es perpendicular al plano abajo y tampoco contiene el lápiz.
¿Por qué? Porque si vemos al lápiz, o bueno, a la línea desde el plano de arriba, vamos a verlas como un punto. Por ende, ese plano de arriba no contiene el lápiz. Entonces esta sería una de las razones por la que no vendría siendo perpendicular al plano de abajo. Además que el plano de arriba no tiene 90 grados con el plano de abajo. Vale, continuamos con el teorema número 11, el cual nos dice que por un punto situado en un plano pueden pasar un infinito número de líneas. Sin embargo, solamente una de estas líneas puede tener la misma pendiente del plano y esta línea debe ser perpendicular a una línea de nivel situada en el plano. Entonces, básicamente lo que nos dice este teorema es que por un punto situado en un plano, entonces aquí tenemos el plano y aquí tenemos el punto en la mitad, punto por el cual pueden pasar un infinito número de líneas. Pero solo una de estas líneas eh, puede ser puede tener la misma pendiente del plano y esta línea debe ser perpendicular a una línea de nivel situada en el plano. Entonces, lo que nos dice esto es que, bueno, tenemos el punto, están pasando muchas líneas y el plano tiene una inclinación. Entonces, nos piden que le pongamos una línea de nivel, que vendría siendo en este caso la escuadra, y la voy a situar acá. Entonces, la escuadra vendría siendo la línea de nivel del plano, de este plano, y la escuadra corta ese plano. Entonces, esa línea de nivel la representé acá con este color azul. Como pueden ver, bueno, como ya sabrán, una línea es perpendicular a otra cuando sus ángulos miden 90 grados. En este caso, ninguna de estas líneas es perpendicular con la línea azul, que es la línea de nivel, porque todas miden o más de 90 grados o menos de 90 grados, pero no exactamente 90 grados. Pero entonces hay una sola que es perpendicular a esta línea de nivel y cumple con la característica también de que tiene la misma inclinación del plano, que vendría siendo esta. Entonces, aquí ya la dibujé. Tenemos la misma línea de nivel, esta es representada con color rojo, que como les digo, vendría siendo esta escuadra. Y esta línea es perpendicular a esta línea de nivel y tiene la misma inclinación del plano. Y eso básicamente es lo que nos dice el teorema. Para saber que tiene la misma inclinación del plano, pues hagamos de cuenta que esta línea pues, puede ser este esfero. Entonces, digamos que es así. La podríamos mirar de lado y vamos a ver que tiene la misma inclinación. Vale, por último les voy a hablar sobre el teorema número 12, el cual nos dice que ninguna línea situada en un plano puede tener una pendiente mayor que la pendiente del plano. Entonces, con pendiente se refiere como a una inclinación. Entonces, lo que dice es que ninguna línea que esté situada dentro de este plano, como pueden ver, aquí ya hay líneas este es el plano, y ya tiene líneas trazadas, líneas. Siempre y cuando estas líneas estén en el plano XY, estas líneas van a tener la misma inclinación que la inclinación que tenga este plano. Lo podríamos mirar aquí, así en esta vista. Entonces podríamos ver que como esas líneas están dentro del plano, por ende van a tener la misma inclinación del plano. No importa su dirección, no importa nada de eso. Todo va a ser exactamente igual la inclinación. Bueno, ahora me corresponde explicar del teorema 13 al 16. Bien, ahora les voy a explicar el teorema número 13, que enuncia: la proyección de un ángulo de un plano puede mostrar una amplitud mayor o menor que la verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos un plano. Bueno, es lo más parecido a un plano en la vida real, que es un papel. No es precisamente un plano porque tiene un grosor muy pequeño, pero se puede aproximar a un plano. Este plano de acá tiene esquinas, los ángulos son de 90 grados cada uno. Sin embargo, cuando hago una proyección de este plano, digamos así, perdón, así, podemos ver que desde acá se aprecia este ángulo de acá ya no como un ángulo de 90 grados, sino como un ángulo obtuso, mayor a 90 grados. Y por el contrario, estos ángulos de acá han dejado de ser de 90 grados y se han vuelto ángulos agudos, es decir, menores a los originales, a los verdaderos. Bueno, ahora el teorema número 14, que enuncia: una vista normal de un plano es una vista de punta de todas las líneas perpendiculares a él. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Eh, Acá tengo un lápiz que voy a aproximar a una línea. ¿Sí? Es una aproximación a una línea. De nuevo, este lápiz tiene un grosor y una línea es algo infinitamente delgado, no tiene ningún área.
perdón, ningún grosor, bueno, por ende ningún área, pero este lápiz tiene un grosor y de hecho bastante considerable. Sin embargo, ¿cuál es la vista de punta de esta línea? Pues cuando la línea la vemos solo como un punto. De nuevo, acá se ve un círculo porque pues que este lápiz tiene un grosor bastante alto. Eh, entonces, ya teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la vista normal de un plano? Pues si tenemos en cuenta que esta de acá es la línea de proyección, es, o sea, es decir, una línea perpendicular al plano, la vista de punta de la línea perpendicular al plano, y empezamos a trazar una línea a partir de todas las líneas perpendiculares al plano, como estoy haciendo una especie de simulación, pues terminaríamos teniendo la vista normal del plano. Bien, ahora el teorema número 15, que enuncia: una vista de filo de un plano es una vista normal de todas las líneas perpendiculares a él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si tenemos un plano acá, como este, y de nuevo trazamos todas las líneas perpendiculares a él, o sea, las líneas perpendiculares a él en este caso serían estas, ¿no? Porque es perpendicular, miren, ahí se alcanza a apreciar 90 grados perpendicular. Y de nuevo empezamos a trazar todas las líneas que tocan, que son perpendiculares a este plano, por acá, que en este caso serían las mismas de este lado del plano, pues y al final pues tendríamos una línea con resultado de las infinitas líneas que componen las líneas perpendiculares al plano. Obtendríamos la vista de filo, que sería la vista normal de esas líneas. Bueno, no se alcanza a apreciar porque la hoja se ondula, pero es aproximadamente una línea. La vista de filo sería una línea. Y ya por último, el teorema 16, que enuncia: si dos planos paralelos son cortados por un tercer plano, las líneas de intersección son paralelas. ¿Cómo puedo ilustrar esto? Bien. Acá pues traje los ejemplos más, bueno, los ejemplos más comunes que se pueden encontrar en la vida cotidiana de esto, que es con escuadras. Supongamos que esta escuadra es un plano, esta escuadra es otro plano y esta el plano que los intersecta. Supongamos que estos planos van a ser intersectados. Así. Bueno. ¿A qué se refiere con que la línea de intersección es paralela? Bueno, si podemos ver acá, esta sería la línea de intersección. Uy, perdón. Tiene que tocar ambos puntos para poder atravesar el plano de verdad. O sea, ya, para atravesar el plano tiene que tocar ambos, tiene que tocarse en los dos puntos. Esta es la línea de intersección al plano y esta otra es la otra línea de intersección del plano. Este plano de acá, perdón, este plano de acá está intersectando este y este plano. Y como podemos ver, esta línea de intersección es paralela a esta otra línea de intersección. Teorema 17. Si un plano es perpendicular a dos planos que se cortan, es perpendicular a su línea de intersección. En el ejemplo tenemos dos planos que se están cortando y otro que es perpendicular a estos dos. El teorema nos dice que la línea de intersección de estos dos planos siempre va a ser perpendicular al otro plano, que en este caso la línea de intersección de los planos que se cortan es perpendicular al plano azul. Si dos planos son perpendiculares, una línea trazada sobre uno de ellos perpendicular a la línea de intersección es perpendicular al otro plano. Esto nos quiere decir que si trazamos una línea que sea perpendicular a esta línea de intersección, siempre va a ser perpendicular al otro plano, como esta línea viene siendo perpendicular al plano horizontal. Teorema 19. El ángulo que hace una línea con un plano es el ángulo que la línea hace con su proyección sobre el plano. En el ejemplo, tenemos una línea que atraviesa el plano superior. Para determinar su ángulo necesitamos la proyección de esta línea que forma con el plano superior. En este caso, la proyección vendría siendo hasta aquí y de aquí hasta aquí. Entonces, estas proyecciones nos ayudan para determinar el ángulo que forma con el plano superior. Teorema 20. Si dos planos son paralelos,
Cualquier línea trazada en uno de los dos planos es paralela al otro plano. Como en este ejemplo tenemos a esta línea que trazamos en este plano del lateral izquierdo, que es una línea morada, el teorema nos dice que esta línea siempre va a ser paralela al otro plano, que en este caso es la misma línea sino que color rojo.